con la novedad más importante. Confirmado entonces 2 casos de COVID. Estamos, y La Roja está en otro país, por lo tanto hay otro elemento. Gonzalo Tapia dio positivo en ese contexto. Y Gary Medel no dio positivo, por lo tanto era un falso positivo de la prueba de antígeno. Marcelino Núñez positivo, descartado Tapia y Marcelino. ¿Cómo lo ves esto, Edson, pensando en la formación que podría tener Chile hoy? Muy buen día. Buen día, Rodri, buen día, Pablo, a toda la gente que nos escucha. Chile estuvo en Corea y está medio desatado el tema del COVID en Corea, una cuestión que llegó más tarde que en otros lugares, pero bueno, suma varias bajas la selección chilena, porque ya estaba confirmada la baja de Esteban Pavés, estaba confirmada la baja de Pablo Parra, se suma Marcelino y se suma Tapia, ya tienes cuatro bajas de jugadores que me parece que a los cuatro que te estoy mencionando, Berizzo tenía muchas ganas de verlo. O sea, Marcelino ya había sido titular, Gonzalo Tapia probablemente iba a tener su oportunidad durante esta jornada de sumar minutos, lo propio Pablo Parra, son jugadores que pueden ser parte de este recambio tan manoseado. Y el otro, que es la buena noticia, que tiene que ver con lo de Gary Medel, probablemente lo vamos a escuchar más adelante. Berizzo habló del rol fundamental de Gary en esta nueva etapa de la selección y explica un poco el porqué de su posición. Entonces, me parece que eso es bueno, porque hay un líder ahí, hay un jugador de experiencia y hay un jugador que puede marcar pauta para lo que quiere Berizzo de aquí en más con la selección chilena y que tiene que ver con posicionamiento, tiene que ver con presión, y creo que en ese sentido es súper importante. Tenemos varias incógnitas de cuál va a ser el equipo. Ayer analizábamos posibles modificaciones que pueda realizar el técnico en base a la nómina, no en base a los entrenamientos, pero nada, es un poco lo mismo que hemos venido hablando, la posibilidad de seguir viendo nombres, de si no están uno, probar a otros jugadores, que me parece que es el fondo de estos partidos preparatorios, más que la situación de marcar un once estelar. No es lo que está buscando en esta gira el técnico. Ciertamente, Pablo, y por lo tanto vamos a ver algunos cambios. Ya lo adelantaba, de hecho, Berizzo, cuando hablaba de que hoy día va a arrancar Zacarías López. Seguramente vamos a ver a otros futbolistas, pero ayer lo decíamos, nosotros queríamos ver a Tapia, queríamos ver ratificado a Marcelino, y eso te va cambiando un poco la conformación del mediocampo. Es probable hoy día, por ejemplo, también, de que sumado al descarte de los que ya mencionamos, Pablo Parra tiene un desgarro que no lo va a hacer llegar bien, descartado, yo diría, para este partido. Esteban Pavés es lo mismo, por lo tanto ya se va achicando un poco el cuadro. Uno agradece que Berizzo haya terminado nominando 5 más para este plantel, porque si no se hubiera visto bien complicado. Buen día, Rodrigo, Edson, a la gente que nos ve y nos escucha. Sí, uno nunca se alegra que alguien tenga COVID y todo eso, pero yo hubiese preferido que lo tuviera Gary y no Tapia y Marcelino, en esta lógica de ver jugadores. Y ya tú sabéis lo que es Gary, así que da igual en esos términos. Y me parece muy sano por parte de Berizzo anunciar que va a sacar a López. Eso es verdad, Berizzo está sano. Sí. Me parece muy positivo, mejor por parte de Berizzo, hacer estos cambios, porque lo que necesitamos es ver jugadores que asumo que Víctor Felipe Méndez tendrá hoy, en la madrugada de mañana, la oportunidad, pero es lamentable lo que sucedió en esta racha de COVID y lesiones, porque además no sé si a Ibacachi lo van a dejar jugar o va a cumplir de inmediato la expulsión, el castigo que corresponde. Hay menos gente, y creo que lamentablemente como decía, son 4 nombres que, incluyendo Ibacachi, serían 5 nombres que necesitáis seguir viendo con la camiseta, cómo reaccionan, cómo van por estos, entre comillas, puntos de un torneo amistoso, para ver cuántas cartas tiene Berizzo en el anunciado recambio que quiere liderar. Es verdad, te propongo escuchar a Berizzo, muchachos, con respecto al objetivo de esta Copa Quirín. Recordemos de que Chile enfrenta a Túnez, y luego, en el segundo partido, dependiendo cómo nos vaya, nos vamos a medir con Japón o con Ghana en lo que resta. Pero, ¿cuáles son las metas en esta etapa? Eduardo Berizzo, la 92.9. Lo conversamos, fue una discusión que subió de intensidad y que no debe ocurrir. Lo conversé con ellos y no volverá a pasar. El tema está solucionado. Nuestro objetivo en esta Copa Quirín
es encontrar futbolistas jóvenes, darle minutos, darle oportunidades para ir imaginando y ampliando el recurso de poder convocar a muchos más futbolistas, y eso hemos venido. El otro día han debutado futbolistas, pasado mañana lo harán otros, y en ese sentido es una muy buena posibilidad para nosotros de encontrar futbolistas y oportunidades para ellos, sin descuidar obviamente que siempre hay que ganar y que ese es el objetivo, jugando de la manera que queremos, pero también uno de los subobjetivos es que los futbolistas tengan oportunidades y poder verlos. La palabra de Berizzo sobre los objetivos conocidos por todos: la promoción de jugadores, la búsqueda de nuevos talentos, y también hay nuevas funciones, como la de Gary Medel, que lo vimos retornando al mediocampo. ¿Qué pasó con Gary? ¿Por qué vuelve al medio? Habla nuevamente Eduardo Berizzo. Tal vez porque el trabajo del mediocampista pasó desapercibido, pero es un gran conductor de la presión. Si el equipo presionó, inclusive con 10 en campo rival, fue gracias al espíritu de empuje que Gary comprometió a sus compañeros y los lanzó hacia adelante. La idea de que juegue en esa posición es también que comparta la función de tercer central por delante de nuestra saga, y no ser un líbero tradicional y formar una línea de 3, sino intentar que Gary, aún cumpliendo funciones de defensor central, lo haga por delante de la saga y pueda incorporarse en la mitad del campo. Según el esquema rival, con 2 atacantes, esta es una posición conveniente para él y para el equipo, porque garantizamos seguridad en la saga y no perdemos un mediocampista donde surge el juego y la superioridad numérica que él puede ejercer saliendo de la saga y incrustándose como un mediocentro también es interesante. Y ahí fíjate que me detendría un poco, Edson, porque si uno escucha con detención la definición de funciones que le está pidiendo Eduardo Berizzo a Gary Medel, a mí me da la impresión, y todavía esto lo está puliendo, no va a ser de un día para otro, está buscando que cumpla un rol muy parecido al de Marcelo Díaz. Es decir, casi un líbero en el medio, que juegue con mucha libertad en zona de recuperación, pero con buena entrega, con la posibilidad de meterse atrás constantemente para consolidar la línea defensiva. Entonces, yo creo que esa es la forma que tiene en la cabeza para Gary Medel en esta etapa Eduardo Berizzo. Es interesante el análisis. En lo que tú estás planteando, desde la función, sí. Desde las características, no. Porque me parece que las características son distintas entre uno y otro. Díaz tiene un pie distinto, una salida mucho más clara, te puede meter ese pelotazo. Gary tiene muy buen pie, pero en ese posicionamiento de meterse con los centrales, claramente que Gary lo tiene, porque ha jugado de central mucho tiempo también, pero me gusta que un técnico sea tan claro a la hora de hablar de la posición de un futbolista. Vuelvo a repetir, esto es lo que escuchamos un montón de veces. Las primeras conferencias de prensa de los entrenadores cuando llegan a un equipo son muy decidoras, te plantean todo, a ver si te van a hablar del movimiento de un jugador previo a un partido clasificatorio. Me parece que no, pero está bueno ir entendiendo esto, porque muchas veces aparece rápidamente el comentario: no, esa no es su función, no, yo lo veo mejor de central. Y cuando un técnico te dice el por qué, la verdad a mí me agrada mucho este tema de que sea un conductor de la presión. Me gustó el término que utilizó, un conductor de la presión. Uno lo ve en cancha, o sea, no solo desde cómo se mueve en la cancha o de cómo corre, sino que como va marcando al equipo, abriendo los brazos, haciendo el gesto de cuándo salir. Eso lo vimos mucho en el último partido. Eso lo vimos mucho. Y cuando tú tienes líderes, entrenadores de cierta manera dentro del terreno de juego, termina siendo súper importante. Probablemente se tiene que familiarizar más con el puesto. No es donde más ha jugado en el último tiempo, no es donde más ha jugado en la selección, donde lo reconozcan más sus compañeros, porque inclusive siendo un referente, el futbolista de la selección chilena no lo conoce ahí en el mediocampo, no está familiarizado con el movimiento de Gary Medel, que por lo que vemos no es un volante que tenga un movimiento horizontal, de mucha recuperación, no sé cómo lo puede tener Claudio Baeza, que terminó jugando mucho en los últimos procesos, que se abre a ambas bandas a recuperar balones. Este tiene un movimiento que es mucho más vertical, y sobre todo por lo que le va a pedir el técnico, que es marcar la presión, generar recuperación, generar salida muchas veces, pero a la vez meterse entre los centrales.
Y ese movimiento ya por lógica es vertical, es un movimiento distinto, y creo que eso lo tiene que entender tácticamente sus compañeros. Eso se hace con los partidos, pero le da un sentido, le da un sentido desde lo futbolístico, pero también le resta presión a que el medio desde ya empieza a decir, no, Gary es central, Gary es el central de la selección chilena, Gary es central, y le quita presión al Benja Kusevich, a Paulo Díaz, de decir, ¿sabes qué? Ustedes van a seguir jugando, ustedes van a ser los centrales y no van a tener esa sombra de Gary Medel. Creo que en la amplitud de todo lo que dijo se pueden sacar muchas variables que me parecen bastante inteligentes por parte del discurso del técnico. Luego lo vamos a tener que ver en la cancha también. ¿Es verdad, Pablo, eso? ¿Tú coincides? ¿Crees que es una buena perspectiva esta? ¿O en el fondo está inventando algo que hoy día Gary Medel no puede dar? Me parece más de lo segundo. O sea, una de las pocas certezas que tenía de esta selección es que Gary es central, Arturo es volante mixto, Alexis es 10 o punta, pero lo de Gary Medel como volante defensivo me parece innecesario en una construcción que ya no se dio con Gary. Gary no tiene 22 años para que tú digas, probemos a este jugador en distintas posiciones, tú sabes dónde rinde mejor. Yo veo, Pablo, que le sacaría el puesto a Pulgar con la nómina ideal, por ejemplo, considerando que estaría Arangui, que estaría Vidal y que juega con 3 en el medio. Lo más lógico es que, si insiste con Gary ahí, sería Gary, Arangui y Vidal. Claro, lo que pasa es que yo creo que Gary y es parte del juego. Yo creo que Gary necesita al Alarcón al lado. Por la edad de Gary, además, por el despliegue que tiene, que me parece muy interesante, me parece que no alcanza a cubrir todo el sector de recuperación. Necesita un jugador como Esteban Pavés, como Alarcón, para construir una recuperación más potente, pero además una salida más potente, porque si tú determinas que Gary sea el hombre de salida de la selección y que los balones van a pasar por sus pies, tú empezás a pensar, de todas las alternativas que tengo, es la mejor salida. Claro, tú me decís, esa es la salida, yo prefiero a Víctor Felipe Méndez, por construcción de juego, y eso me llama la atención en la situación de Gary Medel. Me parece que es una de las pocas certezas que yo tenía de esta selección, tal como decía antes, Vidal, Alex, qué sé yo, la generación dorada, y lo de Gary en esa zona en específico me parece un contrasentido, porque pondría a Gary donde no lo vería el 100% en su calidad de juego. Creo que como central ya está construido, está jugando en Italia, que es una liga de verdad muy dura, de las mejores del mundo, en esa posición. Por lo tanto, asumo también que los italianos, que algo saben, entiendan dónde pueden obtener la mejor versión de este jugador. Por lo tanto, asumirlo de volante defensivo me parece más una entre comillas, pérdida de tiempo y pérdida de experimentos en este momento, en que o juega con Alarcón o meta a Víctor Felipe Méndez en esa posición para construir, para intentar, para ver si lo que tienes que hacer en estos 2 partidos de la Copa Quirín es experimentar, tal como lo voy a hacer con Zacarías López en el arco, y me parece que Gary es central. Por último, si querías hacerlo jugar a todos, metís 3 centrales, 3 defensores en esa zona, pero a Gary no lo saquís del fondo, que es la mejor versión que uno puede ver de este jugador. Ahora, Pablo y Rodri. Es un punto ese, porque ¿sabéis qué? Hay un detalle ahí, Edson, porque uno analiza los balances de la Liga Italiana de la última temporada, y Gary está dentro de los mejores centrales del torneo y el mejor futbolista del Bologna, pero como central. Es que ahora, creyendo el discurso del técnico, de lo que plantea, de que quiere un futbolista que le marque la presión y que se pueda posicionar como líbero a la vez. Las características de los otros futbolistas. Por ejemplo, a Galdame yo no le he visto cumplir esa función. Tú lo puedes formar, pero no le he visto cumplir esa función. Alarcón, sería mentiroso, en el Cádiz casi no lo he visto, pero recuerdo que el último Alarcón de O'Higgins estaba más pisando el área rival que acercándose con los centrales, y de hecho hizo muchos goles en ese O'Higgins. Es más defensiva claramente el rol que ha tenido en el Cádiz, que la vez que lo he visto es muy posicionado como volante central, pero sin hacer tanto este movimiento. Víctor Felipe Méndez tampoco es un jugador que se posicione con los centrales, y empieza a ver quiénes están en la nómina. Pavel lo ha hecho y lo hace bastante. De hecho, jugó de central en Brasil, no sé si lo recuerdan, con línea de 3.
jugó en esa posición. Pero de esas características para cumplir el rol que ha pedido el técnico, no hay otro que cumpla con esa función, salvo Páez que lo mencionaba. Es verdad, muchachos. Les quiero hacer también